Podemos agregar algo para discutir el tema, pero necesitamos crear un contexto adecuado. ¿Por qué no lo hacemos? Voy a explicar brevemente qué es el Islam y dentro de eso, entonces podemos introducir el tema. Así que esa será una mejor manera de discutirlo con ese contexto. Encontrar a Jesús en el Corán y a Muhammad, la paz sea con él, en la Biblia. Suena justo, porque ya sabes, si nos metemos de inmediato, puede que no podamos hacerle justicia adecuadamente. Comparando históricamente a Muhammad, la paz sea con él, y Jesús, la paz sea con él. Vinculándolos a un momento en la historia, con Dios o con las Escrituras, así le haremos mayor justicia al tema. Suena justo. Está bien, aunque no era el tema que pensé que trataríamos. Hablaremos de eso, sí, llegaremos a eso. Y desde que viniste aquí mirando el letrero y estando en desacuerdo o cualquier comentario que tengas, vamos a tocar el tema, obviamente. Está bien, correcto. Déjame usar rápidamente el pizarrón y puedes detenerme en cualquier momento, pero es mejor que termine mi idea. Entonces, y luego, obviamente, cuando termine, siéntate. Luego podemos discutir eso y después podemos ir directamente al tema de la profecía. Soy paciente, no te interrumpiré. Pero aún así te voy a preguntar, ¿sabes, Ed? Desafortunadamente me gustaría estar ahí. Tal vez él te detenga, pero yo no te voy a detener. Entonces, Ed, tal vez hayas escuchado la palabra Alá, ¿verdad? Sí, bien. Entonces, cuando nosotros los musulmanes usamos la palabra Alá, no nos referimos a un Dios diferente. Hay muchos nombres para Dios en diferentes idiomas, como en español es Dios, en hebreo es ¿qué? ¿Cuál es el nombre en la Biblia hebrea? Tal vez Yahvé, Jehová, quizá Elohim. Muchos nombres distintos, pero todos se refieren al mismo Dios. En noruego es Gud, en arameo, idioma de Jesús, Ila o Alá. El creador del universo. En inglés es el creador del universo, en árabe, Alá. Cuando decimos Alá, no adoramos a un Dios musulmán o árabe, sino al mismo Creador todopoderoso. Incluso judíos y cristianos de lengua materna árabe tienen su propio árabe. En las Biblias, cuando en la Biblia del rey Jacobo dice Dios, ahí ponen Alá. Y estos son los judíos nativos y los cristianos nativos de las tierras árabes. Eso demuestra que incluso ellos reconocen que Alá es Dios en el idioma árabe. Eso es lo primero. Así que lo segundo es, ¿cuáles son algunos de los atributos? Entonces decimos que Dios es eterno. Cualquier entidad que sea eterna no necesita tener padres. Significa que Dios siempre ha existido. Decimos que Dios es omnisciente, lo sabe y oye todo, puede escucharnos y nos observa. Él conoce nuestros corazones y mentes, nuestros pensamientos, y decimos que Dios también es todopoderoso. Él no tiene una familia como la nuestra. Él es uno, es único. No tiene hijos, ni hijas, ni tíos, tías, abuelos. Él es uno, es único. Dios tiene dos atributos importantes. Uno es que es amoroso. El Corán lo menciona varias veces, como en el capítulo 2, versículo 190 y otros lugares. Dios es un Dios amoroso y Dios quiere guiar a la humanidad. Así que dos de los nombres de Dios en árabe son que Él es Al-Wadud, que significa que Él es amor. Él es la fuente de todo amor. Y el segundo atributo es que Dios es Al-Hadi. Eso significa que Él quiere guiar a la humanidad ahora, como dice el Islam. Dios mismo no baja y se convierte en un humano, animal o creación. Dios sigue siendo Dios y Él designa profetas y mensajeros. Ahora, Ed, lo que haré es dibujar una línea de tiempo. Así que cuando Dios creó a Adán, Dios no dejó a Adán solo con sus defectos humanos y su naturaleza falible. Desde el primer día, Dios quiso empezar a guiar a Adán hacia la verdad. Así que el mensaje principal que Dios le dio a Adán fue la sumisión a un solo Dios. No adores animales. No adores al sol, la luna ni la creación. Sométete solo a un Dios, el Creador. Síguelo y sométete a Él.
Así que, a medida que la humanidad iba aumentando en todo el mundo, Dios dio el mismo o un mandamiento similar a todos los profetas y mensajeros. Así que voy a escribir aquí algunos de los mensajeros y profetas que aparecen en el Corán. Y como tal vez sepas por tus conocimientos, nosotros consideramos a Noé como profeta, a Abraham, Moisés. Así que me estoy saltando a muchos, son literalmente cientos y miles. Y David, digamos Jesús, a quien consideramos un gran profeta, y el último que menciona el Corán fue el profeta Muhammad. La paz sea con él y la paz sea con todos ellos. Así que Dios les dio el mismo mandamiento a todos los profetas para que fueran y se lo dijeran a su gente. No adoren a humanos, ídolos ni a la creación, solo sométanse a un solo Dios. Eso en árabe es Islam. Así que si tomas este concepto de que estás adorando absolutamente a un solo Dios, sin socios, sin hijos ni hijas, ni tíos ni tías, si tomas ese concepto y lo traduces al árabe, se convierte en la palabra Islam. Así que decimos que el Islam no fue fundado por Muhammad, la paz sea con él. El Islam como guía fue dado por Dios a cada uno de los profetas. ¿Significa que decimos que Abraham, su misión era invitar a su gente a someterse a un solo Dios? Eso significa seguir el Islam. ¿Cómo crees que se llama quien sigue el Islam? Así como tienes el cristianismo y los cristianos, el Islam y los musulmanes, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, decimos que cada profeta fue musulmán. No consideramos que Abraham fuera judío o cristiano. De hecho, el Corán dice que él no era ni judío ni cristiano, sino que era musulmán. Sobre Noé y los demás profetas, el Corán lo menciona así. El mensaje dado a ti, Muhammad, la paz sea con él, también fue entregado a ellos. Sobre Jesús, el Corán menciona en el capítulo 3, versículo 51, en árabe dice, Rabbi wa rabbukum fa'budu haza sirata mustaqim. La traducción es, así que Jesús es citado en el Corán y Dios está hablando acerca de Jesús. Que en verdad Alá es mi Señor y el de ustedes, adórenlo solo a Él, y ese es el camino recto. Y luego, cuando se trata de Muhammad, la paz sea con él, Dios también reveló el Corán, que consideramos como el último y final libro, ¿verdad? El Corán. Y hay muchos pasajes en el Corán que hablan sobre la unicidad de Dios. Uno de ellos es el capítulo 112. Así que la traducción es, Dios está diciendo, en verdad, Alá o Dios es un solo Dios. Él es eterno, todos lo necesitan, no engendra ni fue engendrado, y no hay nadie semejante a Dios. Realmente es sencillo. Así que a veces los jóvenes musulmanes, o los jóvenes cristianos, u otros jóvenes, u otras personas, ellos pueden preguntarme a mí o a Abdul Qadir, si el Islam es la única fe verdadera, ¿de dónde vienen las demás religiones? Creemos que si Dios revelara todas las religiones, sería un Dios contradictorio. Dios no va a decirle a un grupo de personas que está bien adorar ídolos, y a otro grupo que está bien adorar humanos, y a un tercer grupo de personas otra cosa. ¿Sabes? Eso está mal. Solo adora a un solo Dios. Si el mismo Dios hubiera revelado estos mensajes contradictorios, la humanidad estaría confundida. Así que decimos que Dios, desde el principio, solo envió y reveló una ideología consistente, una sola fe. Y decimos que esa fe es la sumisión a un solo Dios, que es el Islam. Rápidamente, ¿cómo surgieron otras religiones? Algunas personas, así que esta es la línea de tiempo, y este también es el camino correcto, el camino de la sumisión a Dios, que es el Islam. Así que decimos que algunas personas se alejaron de la unicidad de Dios y empezaron a adorar ídolos. Así lo decimos. La fe del hinduismo surgió, la adoración de ídolos comenzó cuando algunas personas empezaron a adorar. El sol y la luna. Hoy está nublado, pero el sol y la luna. Así nació la fe del ateísmo, no ateísmo, ateísmo. Algunos comenzaron a adorar. Eliminaron el concepto de Dios y mantuvieron rituales. Así surgió la fe budista, ¿cierto budista?
Y luego decimos que algunas personas elevaron a una persona, una creación de Dios, un profeta, un mensajero, para ser hijo de Dios y divino igual a Dios. Y decimos, así fue como se creó la fe del cristianismo. Así que todas estas religiones, decimos que son religiones hechas por el hombre, son desviaciones de la única fe verdadera. Dios designó profetas y mensajeros para traer de vuelta a estas personas, para poder salvarlas y que puedan ir al paraíso. Esa fue la misión de todos los profetas y mensajeros. Puedo darte algunas referencias rápidas, luego concluiré. Afirma que todos los profetas vinieron con el mismo mensaje. En el capítulo 16, versículo 36, dice que Dios envió mensajeros, profetas y advertidores a todos los pueblos y naciones, invitando a adorar a un solo Dios. Sobre Noé, Abraham, Moisés y Jesús, el Corán menciona en el capítulo 42, versículo 13, el mismo mensaje e ideología que recibiste, Muhammad, la paz sea contigo, también les fue dado a ellos. Sobre Abraham, el capítulo 3, versículo 67, dice que no era judío ni cristiano, sino Hanif, un musulmán. Sobre Jesús, ya lo mencioné aquí, ¿no? Pero déjame también darte, Ed, ya que tienes la Biblia abierta, algunas referencias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahora, es importante. Abraham, él vino antes de que el judaísmo fuera canonizado, vino antes del cristianismo, pero era una persona espiritual. Él solía adorar a un solo Dios. Así que la Biblia dice que cuando Abraham tenía que adorar a Dios e inclinarse ante Dios, él solía inclinarse solo ante una entidad singular. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, 17, versículo número 3. Muy bien, además, cuando se trata de Moisés, él era una persona absolutamente monoteísta. ¿Conoces el primer mandamiento en Éxodo 23? Éxodo 23 dice que no debes tener otros dioses aparte de mí, lo que significa que Dios habla de una unicidad absoluta. De nuevo, Moisés lo mencionó, así que esto también se menciona en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo número 6, exactamente lo mismo, los 10 mandamientos. La gente le pregunta a Moisés sobre Dios, por eso lo menciona otra vez en Deuteronomio 6:4. Él dijo, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, es uno solo, ¿verdad? No varios ni combinaciones, solo uno como el número matemático. Cuando se trata de Jesús, curiosamente es importante en el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio, capítulo número 12, versículo número 28. Alguien se acercó a Jesús y le hizo una gran pregunta. De los 613 mandamientos que tenía el pueblo judío, esta persona preguntó cuál era el primero o el más importante de todos. Y Jesús, como profeta de Dios, respondió en Marcos capítulo 12, versículo 29. Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, Él es uno. Adóralo a Él, ¿verdad? No me adores a mí, no adores a otra entidad. Adóralo a Él con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Y ese es el primer mandamiento, dijo, alineándose con los demás profetas. Pero como algunas personas se alejaron de ese primer mandamiento y formaron sus propias creencias, Dios entonces envió y designó a su último y final profeta. Por último, quien cree en todos los profetas adora a un solo Dios. Sigue los libros tal como fueron dados a esos profetas, no las versiones actuales y alteradas. Y luego sigue como guía el último libro, el Corán y el ejemplo de Muhammad, la paz sea con él. El Islam dice que por la misericordia de Dios, esas personas irán al paraíso. El Corán dice en el capítulo 2, versículo 25, que quien tenga la creencia correcta, adorando solo a un Dios, sin humanos, ídolos ni creación, será recompensado. Y realizar buenas obras, como indica el Corán y el ejemplo de Muhammad, la paz sea con él. Dios prometió el paraíso a esas personas, garantizado por su misericordia, sin condiciones.
Pero luego Dios dice, como cuando íbamos a la escuela y universidad, si no seguimos las reglas del profesor sobre asistencia, participación, tareas y exámenes, habrá consecuencias. Hasta en el trabajo hay consecuencias si no sigues las políticas. Así que si las personas adoran a alguien más en lugar de Dios o junto con Dios y mueren así, obviamente habrá consecuencias. Sería el fuego del infierno. No me corresponde a mí, al hermano Abdul Qadir, ni a ningún musulmán etiquetar a las personas aquí o allá. En última instancia, Dios, en el día del juicio, nos devolverá la vida y nos cuestionará y nos analizará. ¿Tuvimos la creencia correcta? ¿Actuamos según los criterios de Dios? No son solo las buenas obras, sino su misericordia la que nos llevará al paraíso. Esperamos y oramos por ello. Por la misericordia de Dios, el amor de Dios, la naturaleza guiadora de Dios, todos nosotros adoramos a Dios para poder ir al paraíso. Amén. Bien. Bueno, gracias por eso. ¿Pudiste comprender, al menos desde la cosmovisión islámica? ¿Escuché lo que dijiste? Está bien, de acuerdo. Sabes, las preguntas que surgen en mi mente son, bueno, primero que nada dijiste que es por la misericordia de Dios que las personas pueden ser salvadas. Entonces, según entiendo, cuando un musulmán está en su lecho de muerte, puede que hayan hecho muchas cosas buenas, sea lo que sea que consideren bueno, pero no tienen ninguna seguridad de salvación, porque en tus palabras, Alá hará lo que Alá quiera hacer. No tienes ninguna seguridad. Incluso si has hecho cosas fantásticas ayudando a personas que están desamparadas o lo que sea, no tienes ninguna seguridad. A diferencia del Dios del cristianismo, Él ha extendido misericordia y gracia a todos. Y si ellos lo aceptan creyendo en Él, recibirán ese regalo de gracia. Así que antes de que concluyas ese punto, es importante que lo aclare aquí. La palabra garantizado está ahí. Garantiza si una persona tiene la creencia correcta y hace buenas obras. Dios menciona en el Corán que Él garantiza a esas personas el paraíso eterno. Esperamos y oramos que todos, yo, Él, incluso tú, inshallah, si vienes, Dios lo garantizará. Pero debemos cumplir criterios, tener buenas creencias y hacer obras según Dios. Según entiendo, en el Islam no hay garantía de salvación, excepto si mueres en yihad o algo similar. Creo que hay un verso en el Sagrado Corán, intentaré parafrasearlo en inglés, es Dios diciéndole al profeta Muhammad, dice que, oh profeta, dile al creyente, en realidad dile a mis siervos, es decir, tú y yo, dile a mi gente. Eso, no se desanimen, por la misericordia de Dios Todopoderoso, Él perdonará todos los pecados que puedas cometer, Él perdonará todos los pecados, dice. Pero hay un pecado que Él dijo que no perdonará, que es si asocias a cualquier compañero divino con Dios Todopoderoso, ese es el único pecado que no será perdonado. Fuera de eso, cualquier otro pecado, no importa cuán grande sea, Dios dice que los perdonará. Jamía significa todos excepto uno. Si asocias a un compañero divino, esta es la postura estándar de Dios Todopoderoso y creemos que Él perdonará nuestros pecados. Bueno, no quiero entrar en eso, sabes, en lo que a mí respecta, pasar por esto no es, o sea, esto está bien y gracias por decirlo. Pero luego dijiste que Muhammad es el último profeta. ¿Quién determinó que él es el último profeta? ¿Y qué hay de Joseph Smith? Claro. ¿Y las demás religiones surgidas después? Los testigos de Jehová, ya sabes. Entonces, esa es una pregunta que surge. Dices que Muhammad es el último profeta, pero si es profeta, ¿qué profetizó? Está bien, de acuerdo. Creo que la historia mostrará que él no profetizó nada. Bueno, Él hizo muchas cosas. Le dio el título de profeta, así que podrías decir que es el último profeta, pero de todos modos,
No, pero tenemos la respuesta a eso. Tenemos la respuesta. Puede parecer que estamos diciendo eso sin evidencia, pero sí hay evidencia. Primero que nada, la mayor evidencia es esa. El Corán dice en el capítulo 33, versículo 40, que Él es el sello de los profetas, Hatam an-Nabiyyin. Pero es importante que tú y yo sepamos que tomamos el Corán como la palabra de Dios, porque tiene evidencias de que es la palabra de Dios ante todo. ¿Sabes, hermano Ed? El Corán menciona que el autor del Corán es Dios. Número 2, el Corán tiene muchas profecías ahí, así que esto no es obra de Muhammad, la paz sea con él. Creemos que viene de Dios a través de Muhammad, la paz sea con él. Una profecía del Corán está en el capítulo 15, versículo 9, solo una traducción. Dios está diciendo que esta revelación es de Dios y Él la protegerá. Desde la época de Muhammad, la paz sea con él, hasta hoy millones de personas lo han memorizado. Él lo memorizó como mensajero de Dios, lo enseñó a su gente y ellos también lo memorizaron. Esto ha continuado hasta hoy. Esa es una indicación. La segunda, este libro es de Dios. Dios dice en el Corán, capítulo 4, versículo 82, si este libro fuera de alguien más, aparte de Dios, habría contradicciones en él, ni una sola contradicción. Punto número 3. Los árabes de esa época eran maestros en el idioma árabe, eran los Shakespeare del árabe en ese tiempo. Muhammad, la paz sea con él, no sabía leer ni escribir, así que si afirmamos que este libro proviene de su mente, el Corán desafía diciendo que si no tomas esto como un libro de Dios, ¿por qué no produces un libro como este libro? Este desafío era para los Shakespeare del árabe, maestros del idioma, dicho por alguien que no sabe leer ni escribir. El Corán dice en el capítulo 17, versículo 88, ni humanos ni genios podrían crear un libro como este. Fracasaron completamente, aunque eran maestros. El Corán redujo el desafío en el capítulo 11, versículo 13. Hagan 10 capítulos como los coránicos. No pudieron. Dios presentó el desafío en el capítulo 2, versículo 23. Produzcan un solo capítulo similar a un capítulo coránico, en su elocuencia, en su sabiduría, en su guía, en sus hechos científicos, hechos históricos, profecías, historia. Ellos fracasan completamente en producir siquiera un capítulo. Y un capítulo del Corán puede ser un capítulo pequeño que solo tiene 3 pasajes. El Corán contiene hechos científicos, hermano Ed. Hay más de 6,000 pasajes en el Corán y más de 500 de ellos hablan sobre hechos científicos, sobre el inicio del universo desde una masa primordial. El capítulo 21, versículo 30, habla de eso. El Corán menciona la expansión del universo en el capítulo 51, versículo 47. El Corán menciona la rotación y revolución de los cuerpos celestes en el capítulo 21, versículo 33. Y el Corán tiene soluciones para los problemas de la humanidad, contra el racismo, contra la opresión de las mujeres, igualdad de todas las razas. El Corán tiene soluciones. Eso es lo que necesitamos. Si un testigo auténtico menciona que Muhammad es el último profeta, la paz sea con él. Creemos en eso, por eso decimos que el Corán es la palabra de Dios, y el propio Corán lo dice. Tu pregunta es, ya sabes, ¿qué hay de los testigos de Jehová? ¿Qué hay de, ya sabes, Joseph Smith o cualquier otra persona, verdad? Correcto, ya que esto es una evidencia válida en la corte, y esta evidencia está diciendo eso. El profetismo se ha cerrado. Con la llegada de Muhammad, la paz sea con él, no los consideramos profetas ni mensajeros. Y esa es la misma actitud que tomas hacia Muhammad. Está bien, entonces llegaremos a eso. Ambos tenemos distintas perspectivas y no coincidimos. Pero mi pregunta es, en el Corán, la Sura 19 dice que Jesús estaba sin pecado. ¿De acuerdo? La Sura 47:19 dice que Muhammad tenía pecado. Entonces, ya he preguntado esto antes a musulmanes. ¿Quieres ser bueno? Ya sabes, hablas de ser bueno, ok, tienes que tener un buen modelo a seguir.
Entonces, ¿por qué el Islam no seguiría a Jesús? Y el Islam vino después de Jesús. Todo lo que está en la Biblia fue escrito antes del año 100 y el Islam llegó en el 600 o 700. Cuando quieras decir que empezó, entonces, ¿por qué no lo haría? Tu libro dice que Jesús no pecó. ¿Por qué sigues a Muhammad y no a Jesús? ¿Está bien? Veamos entonces. Nuestra creencia es que cada profeta es inocente. Conscientemente no cometen ningún pecado. Bien, entonces. Ciertamente dijiste en tu propio libro que Muhammad tiene pecado. Puedes revisarlo. Sura 47. Nuestro hermano lo checará ahora. Está bien, por el argumento, un profeta pecó. El segundo no, ¿verdad? ¿De acuerdo? Un profeta sin pecado sigue siendo un profeta. Una creación sin pecado sigue siendo una creación. No lo estoy llamando profeta. Claro, claro. Un plátano perfecto sigue siendo plátano, no se vuelve naranja. Una creación o un hombre sin pecado siguen siendo lo que son, no se convierten en Dios. Si ese es tu argumento, no es cierto. Además, Muhammad, la paz sea con él, no cometió pecado alguno. El Corán suele compartir mensajes con la humanidad y los musulmanes a través de Muhammad, la paz sea con él, pero no implica que él haya cometido el pecado. Lo que Dios está diciendo es que por los pecados que has cometido, pide el perdón de Dios. Creemos que Muhammad, la paz sea con él, no es el fundador del Islam. El Islam fue dado por Dios a todos los profetas y mensajeros. Fue perfeccionado por Dios en la época de Muhammad. La paz sea con él. ¿Y dónde encaja el cristianismo ahí? Decimos que es una dilución de la fe original de Jesús. Jesús nunca dijo, ya sabes, mi fe es el cristianismo. Incluso la palabra cristianismo no aparece en toda la Biblia, no está en absoluto. La palabra judaísmo no está en toda la Biblia. La palabra Trinidad aparece en toda la Biblia, pero ¿qué significa realmente? Llegaremos al concepto, todos estamos de acuerdo. Cada profeta del Antiguo Testamento predicó la absoluta unicidad de Dios. Nadie dijo que Dios es uno o tres. Pero a medida que la gente se alejaba de este concepto original, Dios seguía enviando nuevos profetas, nuevos mensajeros para traerlos de vuelta otra vez. Así fue enviado Jesús y también Muhammad, la paz sea con él. Jesús fue profetizado al principio de la Biblia. Génesis 3:15 habla de alguien que va a ser enviado para la salvación. De todos los que vendrán y han pecado o se apartaron, ya fue profetizado. Luego están todas estas profecías en el Antiguo Testamento que explican quién va a ser el Mesías. Y solo hay una persona en la historia de la humanidad que cumplió esas profecías, porque debía cumplirse antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y Jesús es la única persona que cumplió esas profecías. Está bien, o sea, las profecías son una cosa. Hermano Ed, como usted sabrá, y yo también, la palabra Jesús no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. Sí, estoy de acuerdo. Es algo desconocido, pero cuando Él aparece y es el único que cumple todas esas profecías del Antiguo Testamento, todavía hay judíos que no creen que Él fue el elegido, pero aquellos que se hicieron sus seguidores son los verdaderos cristianos. Entonces, ya sabes, cuando nos sentamos y hablamos sobre Jesús nunca lastimó a nadie. Mahoma mató gente por todos lados. Nómbrame a una sola persona que él haya matado. La batalla del Foso. Bien, 500 hombres fueron decapitados. Bueno, 600 te lo concedo. Está bien, 600, él estuvo ahí, esa era su autoridad. Durante su vida él ordenó o participó en muchas batallas donde la gente era masacrada por todos lados. Así que volviendo a eso, ya sabes, tal vez en el Corán diga que eso está bien, pero no hay comparación. Jesús amaba a todos, creyeran en Él o no. Alá solo cree en aquellos que lo aman a Él. Entonces, ¿estás diciendo que Dios tiene amor incondicional? ¿Tú crees eso? Sí. Está bien, entonces no deberían serlo.
pero también juzgará en el día del juicio. Exacto, ¿verdad? Entonces Dios no tiene amor incondicional. Si fuera cierto, lo serían. ¿Por qué lo dices? ¿Crees que Él siente amor? Existe algo llamado amor duro. Entonces, Had, tengo una pregunta. Incluso si asocias un compañero divino con Dios y elevas a una persona humana al nivel del propio Dios divino, ¿aún así te dejaría ir? ¿Tú crees que hay otra persona que también es? En lo que respecta al cristianismo, Jesús es Dios. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que eso es lo que cree el cristianismo. Déjame preguntarte esto. Entonces, hermano Abdul Qadir, antes de cambiar de tema, nuestro hermano Ed, él señaló puntos que no son ciertos histórica ni bíblicamente. Y uno de esos puntos es que, ya sabes, Jesús es el príncipe de la paz y nosotros lo consideramos como el príncipe de la paz. Y luego dijiste, ya sabes, Muhammad, la paz sea con él. Participó en muchas batallas y hubo mucho sufrimiento y muertes, como mencionaste sobre la tribu judía. ¿Y cómo respondes a eso? Sí. Que mató a muchas personas. La respuesta viene, ¿verdad? Antes de hablar de la divinidad de Cristo, esto es importante. ¿Debería borrar esto? Sí. Bien, está bien. El profeta Muhammad, la paz sea con él. Antes de que empieces, simplemente creo que estabas diciendo, ya sabes, hay muchas palabras que no aparecen en los libros. Y de ahí es de donde realmente comenzó toda esta discusión. Encuentra a Muhammad en la Biblia. Muhammad no aparece ahí. Y todas las características que se describen en Juan, que se refieren al consejero que viene, es imposible que Muhammad haya sido ese. También hablaremos de eso. Déjame responder rápido a lo que dijo. Luego, los dos temas que cubriremos justo después, uno es la divinidad, como comenzaste, y el otro sería la profecía. Me parece justo, así que déjame escribir aquí divinidad para que no se nos olvide y las profecías. Muy bien, entonces algo realmente importante históricamente Muhammad, la paz sea con él. Él recibió la revelación en el año 610 aproximadamente, 600 años después de Cristo. La revelación se centra en adorar solo a un Dios. En la Meca, la mayoría adoraba ídolos. Algunos recibieron el mensaje de la unicidad y sumisión a un solo Dios, el Islam. Algunos lo rechazaron como pasó con Cristo. El pueblo judío lo rechazó y otros lo aceptaron. El Islam no fue fundado y ese término ni existía en ese tiempo. Bueno, el concepto estaba ahí. Eso significa sumisión a un solo Dios. Incluso la palabra shalom, ¿verdad? Shalom, paz. Porque los judíos antes de eso decían, hay un solo Dios. Claro, así que decimos que los seguidores de Moisés, los llamamos musulmanes, eso significa que solían someterse a un solo Dios. De ahí viene el nombre Shalom, Shalom. ¿Esto es paz, Islam? Está bien, ¿verdad? En 610, Dios reveló el Corán a Muhammad, la paz sea con él. Unos aceptaron, otros no. Él les dio la opción, no los mató. Les dio la opción. Literalmente, algunas personas que no creían en él empezaron a buscar su vida. Así que Dios le ordenó mudarse a Medina. Así que fue cuando ocurrió la migración en el año 622. Unos 12 o 13 años después el profeta predicó aquí, ¿verdad? ¿Qué dijiste que fue la razón por la que fue a Medina? Dios le ordenó que se fuera, a él y a sus seguidores, porque la gente se estaba rebelando y vinieron a asesinarlos. Sí, algunos fueron asesinados. Adoradores de ídolos mataron a profetas, familiares y musulmanes. Finalmente huyeron para salvarse obedeciendo a Dios. Cuando llegaron aquí encontraron muchas tribus judías. En Medina vivían muchas tribus judías. Como sabrán, una de las primeras acciones de Muhammad, la paz sea con él, fue esto. Él escribió o dictó algo llamado una constitución. La Carta de Medina, realmente importante. La Carta de Medina. La Carta de Medina establece que judíos y musulmanes serían un solo pueblo.
Cuidémonos. El pueblo judío tendrá autonomía, libertad de fe, cultura, sinagogas y su propio sistema de justicia y penal. Así que dentro de Medina se les dio una verdadera autonomía. Ahora, los judíos firmaron el contrato, los musulmanes firmaron el contrato, que no se van a poner del lado del enemigo, vamos a protegernos y cuidarnos unos a otros. Así que esto era una constitución. Los firmantes eran judíos y musulmanes, liderados por Muhammad, la paz sea con él. Entonces lo que pasó fue que cuando él se mudó a Medina, estas personas seguían viniendo ejército tras ejército para destruir Medina y obviamente para acabar con el islamismo. Así que el profeta tuvo muchas guerras defensivas. El Islam no es una fe pacifista, el Islam es una fe práctica. Si alguien viene tras de ti, Lo llamas defensivo, pero él siempre fue ofensivo. Él empezó robando a su propia gente en una caravana durante el Ramadán. Así que, ya sabes, no lo llames defensa porque él estaba a la ofensiva, matando gente por todos lados todo el tiempo. entonces lo que pasó fue que antes de que él se mudara aquí, les quitaron las casas y las propiedades a los musulmanes y mataron gente. Así que tenían las manos manchadas de sangre. Y tenían propiedades musulmanas, mientras se mudaban en sus caravanas con las propiedades de los musulmanes. Esos asesinos iban a Siria y Líbano para vender propiedades de musulmanes. Así que el ejército del profeta los interceptó. Y es una interceptación justa, ya sabes. Solo imagina si el pueblo judío hubiera interceptado a los nazis que mataron a los judíos y tenían las propiedades judías. ¿Qué les diríamos? Sí, es lo mejor, lo correcto. Esos malditos nazis, misma situación, Ed. Eran los nazis de esa época. Permíteme intervenir. Si no vine aquí para recibir una historia del Islam. Vine aquí para tener una discusión sobre lo que estaba en el letrero de la carretera de peaje. Y también mencioné el hecho de, ya sabes, algunas cosas de las que simplemente sigues evadiendo. No necesito lección de historia sobre eso. No estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho. Te daré referencias de autoridades no musulmanas, como mencionaste errores históricos. Con todo respeto, dijiste que Muhammad, la paz sea con él, mató, asesinó a personas inocentes. Lo que estoy diciendo es que había una constitución. ¿Lo niegas? Por supuesto, tienes que ver el contexto adecuado. Gente, está bien, déjenme resumirlo en 2 minutos. Está bien, perfecto. Entonces, el pueblo judío, en una de las guerras, llamémosla la guerra de la trinchera, 10,000 personas vinieron a destruir el Islam. El pueblo judío que vivía aquí apoyó a estas personas. Se volvieron enemigos y espías contra el ejército musulmán para luchar contra quienes intentaban destruir el Islam. El pueblo judío estaba poniendo en peligro a las mujeres musulmanas, a los niños y a la gente inocente, y se pusieron del lado del enemigo, se convirtieron en combatientes enemigos. Rompieron ese contrato por esa razón y quienes lo hicieron fueron castigados, como en cualquier país, también en el nuestro. Si hay algún combatiente enemigo, se envían misiles teledirigidos, la gente muere. ¿Por qué? Porque están en contra de nuestro país, democracia, gente y soldados. Eso mismo hizo el pueblo judío. Debes tener el contexto adecuado. ¿Y quién dice esto? Karen Armstrong, la doctora y orientalista, lo dijo. Cometieron traición, cometieron alta traición y por esa razón fueron castigados. Pero había muchas otras tribus judías, según ella, había muchas otras tribus judías que vivían allí pacíficamente. El profeta no les hizo nada, así que este es el contexto adecuado. Así que decimos que Jesús fue el príncipe de la paz y Muhammad, la paz sea con él fue el príncipe de la paz. En todos los aspectos, el Islam es una fe práctica.